Hola Albina, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, más que mi razonamiento, mi sentimiento es el que vi ayer reflejado en las intervenciones que hicieron Jorge del Castillo, distintos diputados que participan, congresistas que participaron en el esfuerzo de mediación en esta conversación entre la ministra de Educación y los dirigentes magisteriales. Aparentemente hubo un acuerdo y algo logrado, y a última hora ese acuerdo fue desconocido, echado para atrás por la dirigencia magisterial, según explicó Jorge del Castillo, alrededor de un punto básico, que era como el que levantaron, después de haber logrado un acuerdo, levantaron ese tema, que era el tema de echar atrás todo el tema de la evaluación y la mejora de la calidad de la educación. Y como se puede fácilmente entender, es un punto en el cual pues no hay manera de hacer más débil la necesidad de elevar la calidad de la educación de nuestros niños. Nuestra educación, como sabemos muy bien por todas las evaluaciones internacionales, no anda todo lo bien que debería. Hemos logrado algunos avances en los últimos años, pero son todavía pocos, precarios, débiles, y hay que fortalecerlos. De modo que mi sensación primera es la misma que le vi a Jorge del Castillo y a otros congresistas, Villanueva, varios de ellos, de pesar, de que estábamos al borde de lograr un acuerdo, como dijo él, al 99.9%, y a última hora hubo una... Y que fue básicamente el artículo 23, ¿no?, de la reforma de la carrera magisterial, que es básicamente la evaluación al desempeño docente, que finalmente parece que hay mucha confusión y ni siquiera los propios dirigentes de los gremios del magisterio pueden ponerse de acuerdo, pero tampoco vemos que hay como una sola versión, una versión unificada en el Ejecutivo, por ejemplo, cuando se trata de hablar de lo que parece haber sido un punto crítico en tratar de vincular al gremio del magisterio o una parte del gremio con sectores radicales. Hablamos del Movadef. ¿Fue un error del ministro adelantar esta información de infiltrados del Movadef? Bueno, yo quisiera decirle que sí hay una versión unificada, y la versión unificada la tengo aquí, en el comunicado del Ministerio de Educación. Bueno, de acuerdo a lo que se conversó finalmente. A lo que se conversó y a lo que se llegó a acordar, es muy importante decirlo. Pero el otro punto concreto es que no hay una versión unificada en el sentido de quién es el interlocutor válido del otro lado con quien se tenga que sentar Albina, el Ejecutivo. El tema es el siguiente. Este acuerdo, que es muy beneficioso para el magisterio y para los maestros, tú lo debes haber leído con detalle, 2.000 soles de piso salarial. Que se ha adelantado. 200 millones para una deuda social en caso que estén con sentencias consentidas y ejecutoriadas, homologación de las condiciones laborales para los docentes contratados, pago en un 60% de la asignación por cargo para las encargaturas desde el 2018, jubilación anticipada a los 55 años, mejora en el bienestar de los estudiantes a partir del convenio entre Minedu y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, plantear el incremento progresivo del fondo dedicado a la educación hasta lograr el 6% del PBI, y finalmente el tema de la evaluación del desempeño docente, que ha sido aparentemente el punto crítico, en donde el Ministerio plantea con razón la necesidad de esta evaluación previa capacitación de los docentes y dándoles oportunidades sucesivas para ello. Yo entiendo que aquí hay un tema que preocupa a muchos maestros, pero aquí hay una posición unificada, no solamente del gobierno y de la ministra de Educación, en coordinación con los dirigentes que asistieron en su momento a estas conversaciones, sino que esta acta, este acuerdo prácticamente cerrado, ha sido avalado, no le voy a decir por el congresista de Perú, de Peruanos por el Cambio, ha sido avalado por el congresista del APRA, por el congresista de Acción por el Progreso, por el congresista del Frente Amplio, la otra congresista del Frente Amplio, es decir, Acción Popular, todos aquellos que los hemos visto hacer un esfuerzo enorme para poder producir la composición y el diálogo. Pero esto no me parece Fuerza Popular. Bueno, ellos han tenido sus razones y las han explicado. Ellos han explicado que le han ofrecido al Ejecutivo, lo acaba de decir el congresista Salaverry,
la posibilidad de que presenten facultades legislativas donde se puedan ver todos estos temas y que el Ejecutivo no ha respondido. Claro, pero nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de resolver esta huelga. Usted sabe que si le entregan facultades legislativas al gobierno, el gobierno tendrá que hacer un proceso de trabajo, de elaboración. ¿Cuánto nos tardamos en las facultades legislativas anteriores? Tenemos que resolver primero esta huelga. Esto es lo sustantivo. Y en ese sentido, lo sustantivo lo estaba mencionando usted, lo tiene a la mano. Por eso le preguntaba sobre el papel, en este caso, del Ministerio del Interior y su presentación del ministro ayer en el Congreso de la República, dando a conocer, de acuerdo a los registros que tiene su cartera, de excarcelados de Sendero Luminoso. Pero mire usted, en estas movilizaciones. El ministro del Interior ha presentado ante el Congreso sus razones, ha expuesto lo que él tenía de información, pero los congresistas que han actuado como mediadores en este proceso han encontrado con gran creatividad política una manera de encauzar la conversación. Esta conversación estaba encauzada desde el día viernes, sábado, domingo y lunes a las 6 de la mañana, claro, en donde debía cerrarse. No, pero lo que quiero decirles, no hagamos la autopsia de lo que pasó. Miremos cómo resolver el problema. Somos gobierno y somos políticos. Y los políticos que han estado ahí colaborando con la ministra de Educación encontraron una manera de resolver. Un camino, claro. Encontraron un camino para producir una conversación y un diálogo. Y lo produjeron. Y no solamente produjeron una negociación y un diálogo, produjeron acuerdos que a las 6 de la mañana del día lunes fueron echados para atrás con una observación que la verdad yo no logro entender. Sí, ahí también hay contradicción, pero vamos a hablar de este lado. El expresidente de la Sala Penal Antiterrorista, Marcos Ibaceta, el día de hoy en una entrevista extensa en Perú 21, habla precisamente de que no fue de lo más acertado, dice que fue un error, que el ministro del Interior dé a conocer nombres cuando en realidad no va a poder hacer nada porque el Poder Judicial no los ha declarado como ilegales. Entonces, es para él, en su opinión, el hecho de que el ministro salga a revelar estos nombres, irritar a estas facciones que ya están radicales, y es una gran victoria para lo del Movadef. Bueno, le vuelvo a repetir. Tenemos, a pesar de todo eso, tenemos acuerdos logrados. Y a pesar de todo eso, a las 6 de la mañana del día lunes, un poco después, 7:15, 7:16, 7:20, esos acuerdos logrados, a partir de la creatividad política, de la mediación de un conjunto de congresistas que han hecho un excelente trabajo, esos acuerdos son echados para atrás. Y le acabo de leer los acuerdos. Albina, ninguno de estos puntos estaba contemplado hace 2 meses en la discusión. Y se ha conseguido todos los puntos que quería el magisterio. Creo que es preciso reconocer que en medio de todos los problemas que podemos tener, ya haremos en su momento los balances, en medio de todos los problemas que podemos tener, finalmente logramos un acuerdo absolutamente beneficioso para el Magisterio Nacional. Se ha reconocido en este acuerdo la justicia de muchas demandas del magisterio. Hay un punto en el cual no se puede retroceder. Pero el presidente la calidad de la educación. Hay que encontrar salidas. Nosotros queremos que la calidad de la educación sea mejorada sustancialmente y sea un proceso continuo y sostenido. A los maestros entiendo que les preocupa su salario, que muchos de ellos piensan, bueno, si yo voy, por más de que me capacitaran, yo finalmente después de 3 pruebas no di la aprobación, me van a votar. Bueno, ahí tenemos un espacio en el cual hay que encontrar salidas creativas, imaginativas, que garanticen la calidad de la educación de nuestros niños. Albina, es fundamental tener una educación de calidad. Tenemos entre las 500 mejores universidades del mundo, creo que a una. No puede ser. Un país de la importancia del Perú. Claro. Y nuestro sistema educativo está muy golpeado. Yo soy de los que creen que necesitamos hacer un esfuerzo nacional, y ahí el acuerdo nacional y los partidos políticos tenemos que generar un consenso fuerte para que los maestros y las maestras, que en su momento fueron un segmento de las clases medias, vuelvan a ser un segmento de las clases medias. Ahora, y eso pasa, ministro, por qué hacer con los profesores que han sido contratados
y que son excarcelados y que han sido en su momento condenados por terrorismo? Bueno, hay una ley, que se aplique la ley. Ahí hay que ser inflexibles, así como somos inflexibles en la demanda de elevar sustancialmente y progresivamente la calidad de nuestra educación, porque es el futuro de nuestros niños y del país. Igual tenemos que ser firmes en que no queremos volver a vivir una época de terror. Hay una ley. ¿Usted está de acuerdo y con si hay leyes, sí, si hay evidencia, si eso está comprobado, que se aplique la ley. ¿Y usted está de acuerdo o estaría de acuerdo con la muerte civil para quienes fueron condenados por terrorismo? Mire, ese es un tema que se ha planteado en la discusión, es una discusión que está abierta, pero lo que hoy tenemos es una ley. ¿Cuál es su posición? La ley que se aplique. La que tenemos hoy día, que se aplique. Y esa ley dice que aquellos que han estado vinculados al terrorismo no deben ser maestros en nuestras aulas. Y lo hace con justa razón. Pero la muerte civil... Es un tema que está en discusión. La verdad es que ha aparecido la discusión en estos últimos días. No tengo un punto de vista. Lo que sí sé es que hay una ley que prohíbe radical y tajantemente que quienes han estado comprometidos en movimientos terroristas den clases a nuestros niños y a nuestras niñas. Y esa ley tiene que ser aplicada. Y ahí el Poder Judicial tiene que ser, si el señor Ibaceta dice que son morosos o negligentes o no aplican con presteza la ley, pues tienen que hacerlo. Porque lo que está en juego es, por un lado, la calidad de la educación y por otro lado, la salud de nuestra democracia. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo, a un punto intermedio entre el Ejecutivo, la bancada oficialista y una bancada como la de Fuerza Popular que bajo muchos argumentos simplemente no quiere participar en una solución, al menos no de la mano del Ejecutivo, como lo han hecho otros parlamentarios, pero que de acuerdo a otras personas petardea desde abajo? Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de acuerdo. Esta es la base de cualquier acuerdo. Y esto es a favor... Hablando de Fuerza Popular. ¿Es a favor de quién? Yo creo que cuando la señora Fujimori, que es la lideresa de Fuerza Popular, ve el detalle de este acuerdo y vea que va a favor de la educación de calidad y vea que va a favor de los maestros, deberá ir en esa misma dirección. No hay manera de estar en desacuerdo con esto. No hay manera, salvo que uno atente o quiera atentar o quiera cuestionar la reforma que va en el sentido de mejorar la calidad de la educación. Yo no me imagino a un líder o a una lideresa política seria de este país cuestionando el tema de la calidad de la educación en el Perú. No me lo puedo imaginar. Pero sí cuestionando a los interlocutores del Ejecutivo. Se puede cuestionar todo lo que se quiera a los interlocutores, pero con esos interlocutores y con la imaginación política de políticos actuando en el terreno, hemos logrado 9 puntos de acuerdo. Y estaban resueltos. Y a última hora, sin más explicación que decir el tema de la calidad de la educación no va, que ya había sido acordado en una manera de tratarlo, se rompe un acuerdo. Ese es el punto. Esto es lo máximo que hemos podido avanzar, con todas las dificultades que ha habido en este proceso de 2 meses, un poco más. ¿Qué debería cuál debería ser el siguiente paso? ¿Qué debería pasar en adelante luego de que se frustrara el diálogo? Yo creo que el diálogo no se frustró, Albina. El diálogo dio 9 frutos en un acta. El diálogo no se frustró. Yo quiero hacerle homenaje a los congresistas y a la ministra también, que ha hecho un gran esfuerzo de apertura para lograr este acuerdo. Mire, pero si no hay acuerdo... algo conozco de la historia del movimiento magisterial. Dificulto que en la historia de las huelgas pasadas, quizás salvo la del año 1978, haya habido un acuerdo de esta calidad para los maestros. Y estamos hablando de un piso, no solamente del piso salarial de los 2.000 soles, sino del objetivo de llegar a una unidad impositiva para el 2021, que era justamente el eje medular de las demandas desde el punto de vista salarial. Dificulto que haya habido un acuerdo mejor construido que este, con todo el esfuerzo que han tenido los sectores que han participado. Pero no hay acuerdo. ¿Qué debe pasar para finalmente yo creo que lo que importa ahora es que los maestros, las maestras reflexionen, que el Ministerio de Educación difunda con todo su vigor y con toda su fuerza este acuerdo, que los maestros puedan verlo y leerlo con sus propios ojos, que discutamos este
esta base de acuerdo, es una gran base de acuerdo. Hay un tema pendiente en el cual hay una comprensión política de que no podemos transigir en la política de mejorar la calidad educativa de nuestra educación y que necesitamos proyectarnos a mediano plazo para que el sistema educativo y en general el sector de educación encuentre una mejoría sustantiva, no solamente desde el punto de vista social o económico de los maestros, sino de la infraestructura educativa, de las capacidades que se desarrollan en el aula, de la infraestructura con la cual se trabaja con nuestros niños, y al mismo tiempo aparentemente parece haber un temor de un segmento de profesores, no sé qué tan considerable, por el despido, si es que la evaluación así lo considera después de haber sido capacitado y tal y tal. Bueno, ese temor tiene que encontrar la manera de ser resuelto, sin cuestionar la calidad, la mejora de la calidad educativa. No sé, ahí hay posibilidades. La imaginación política siempre encuentra posibilidades, salvaguardando lo principal, que es la calidad educativa y la calidad de nuestra democracia. Vamos a estar atentos precisamente a la salida que viene como parte de la creatividad que seguramente vamos a tener noticias en las próximas horas. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias.